bienvenidas a todas nuevamente a nuestro podcast Hablemos Verdad. Contentas otra vez de poder llegar hacia ustedes, de poder compartir sobre nuestra serie de el sufrimiento a la luz de la palabra de Dios. Y han sido ya 2 podcasts que hemos estado hablando, pero a partir de vamos a tener algunas invitadas que nos van a contar un poco acerca de cómo han vivido sus diferentes sufrimientos o aflicciones a lo largo de su vida con la palabra del Señor. Así que hoy estoy muy, muy, muy contenta porque me acompaña una muy querida amiga y hermana en Cristo. Las dos nos congregamos en la misma iglesia y es un privilegio conocerla, pero también de tenerla hoy con nosotras. Ella es Carol de Marroquín. Bienvenida, Carol. Hola, Susana. Hola a todas. Qué gusto estar aquí. Qué privilegio también poder compartir con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. He escuchado el testimonio de Carol antes de muchas otras cosas, pero específicamente y quedé muy edificada con todo lo que me comentó, y vamos a hablar acerca de la ansiedad y todo lo que conlleva la ansiedad, que fue una lucha en un momento de su vida. Así que hoy va a estar platicándonos de esto, y le doy gracias al Señor por la vulnerabilidad que también ella tiene para hablarnos, pero sobre todo que nos enseñe y nos edifique acerca de lo que el Señor hizo. Así que antes quisiera que nos contaras un poquito de ti, Carol. ¿Quién eres? ¿Estás casada? ¿No estás casada? Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, estoy recasada, dice mi esposo, ¿verdad? Vivo aquí en Antigua Guatemala, ¿verdad? Estoy súper casada desde hace 20 años ya. Wow. Tengo 3 hijos varones. Ya estoy grande. No. Si tú estás grande, yo estoy grande, no, por favor. Sí, Estamos jóvenes. Estamos jovencitas. Pues soy médico, soy ginecóloga y ejerzo mi profesión aquí en Antigua, pero pues siempre digo que yo en las mañanas uso mi bata de médico y en la tarde me pongo mi delantal de ama de casa, ¿verdad? Porque realmente tengo la pasión por cuidar a mis hijos, por atender mi hogar. Es algo que me encanta cocinar, me encanta bordar, me encanta coser a máquina, todo lo que tenga que ver con la casa, las flores, la comida, todo eso a mí me encanta, entonces hago eso. Y pues también por la gracia del Señor soy su hija. Desde hace 10 años que yo conocí al Señor y realmente esa es mi verdadera carta de presentación, ¿verdad? Soy una mujer que ha sido amada, rescatada, redimida por la gracia de Cristo, por su sacrificio en la cruz, y actualmente santificada cada día, ¿verdad? Ese es realmente mi verdadera carta de presentación, quién soy en Cristo y lo que Él ha hecho en mí, ¿verdad? Entonces, Amén. Aquí estoy para servirles. Tan linda. Gracias, Carol. Pues quisiera que pues nos contaras, ¿verdad? Un poco, hemos hablado que tuviste un tiempo donde luchaste con ansiedad, y quisiera que nos contaras un poco cómo fue ese tiempo, o qué crees tú que podamos saber acerca de esa temporada en la cual tú estuviste pasando por soberanía del Señor también, ¿verdad? Sí, realmente la verdad es que es eso, ¿verdad? Que uno entiende que es por pura soberanía del Señor, ¿verdad? Pero este entendimiento vino ya casi 10 años después, ¿verdad? Voy a regresar un poquito con la historia, ¿verdad? Cuando yo, en el año 2011, la verdad es que yo atravesé un año tan difícil, fue un año de muchos eventos traumáticos, uno tras otro. Fue un año, pues no voy a entrar tanto en detalles, ¿verdad? Pero sí fueron eventos de muchas
pérdidas, ¿verdad? Yo tuve muchos duelos, fueron pérdidas físicas y pérdidas emocionales. Entre esas, pues, creo que lo que al final fue lo más, la gota que derramó el vaso fue la muerte trágica de mi hermano. Nosotros éramos muy unidos. Él fue mi compañero de niñez, mi compañero de juegos. Solo nos separaba 1 año, 2 meses, entonces fue un dolor muy grande. Y luego de ese año, ese 2011, vino el tiempo de duelo, ¿verdad? Que en mi caso fueron 3 años de duelo. Wow. Y luego del duelo, las secuelas del duelo, ¿verdad? Porque el tema es que todo esto es un proceso y tú vas viviendo las etapas y no te das cuenta, ni sabes lo que va a venir, simplemente uno camina y vas ahí sí que enfrentando y viviendo el día a día con lo que se presente. Después de esta situación del duelo, que yo pues al final lo resolví a los 3 años, pues vino otra temporada, ¿verdad? Como profesional empecé a pasar también un montón de situaciones muy complejas que exacerbaron todas estas emociones, estos sentimientos y pensamientos que habían en mí. Entonces empecé a escalar la difícil montaña de la ansiedad. Yo siempre he dicho que el 2011, hace 10 años justamente, fue el peor y el mejor año de mi vida. Yo no puedo decir que fue el peor año completamente porque ese fue el año en el que Cristo me salvó. Fue el año en el que yo verdaderamente entendí la gracia salvadora de Jesucristo y puse mi confianza en Él como mi Salvador. Él abrió mis ojos a la verdad y a la necesidad del Evangelio. Entonces, ese año fue bien extraño porque yo sufrí tantas pérdidas, tanto dolor. Fue de verdad una cosa horrible. O sea, yo volver a ese año es muy, muy duro, muy difícil y pensar en tanto dolor, pero al mismo tiempo haber recibido la gracia de Cristo y su perdón para mi vida. Entonces, así fue como yo empecé a caminar, ¿verdad? En el 2011 con esta serie de duelos, pero también empezando a conocer a Jesús, caminando con una fe muy inmadura, atravesar todo este duelo, también estos 3 años, con esa misma fe, ¿verdad? Que crecía, pero tú sabes que cuando hay mucho dolor, es una lucha como entre tu carne y esa llamita que se acaba de encender. Entonces es bien complicado porque uno no logra diferenciar lo que es de Dios y lo que no. Tú sientes esas emociones tan vivas, tan reales, que uno pues en ese momento solo las puede vivir y no sabes ni cómo enfrentarlas ni nada. Y en el caso mío, como les cuento, pues el 2011 no fue solo una pérdida física de mi hermano, sino otras pérdidas muy grandes y muy fuertes para mí, emocionales. Entonces no era solo el duelo de mi hermano, yo tenía que resolver muchas cosas al mismo tiempo. Entonces sí fue una situación así bien complicada. Resolví el duelo, pero las secuelas quedaron ahí y las situaciones que como médico y ser humano me sucedieron después solo exacerbaron estos sentimientos, simplemente hicieron que aflorara lo que estaba ahí. Yo llegué a un punto en el que yo no podía atender una paciente. Era tal mi ansiedad, que me recuerdo que una vez iba a atender un parto y me puse tan mal porque estaba tan ansiosa que el pediatra me dijo, tranquila, tú lo puedes hacer. Y yo solo pude decirle, llame a mi esposo, porque mi esposo es obstetra, también él es ginecólogo. Y yo solo le dije, por favor, llame a mi esposo, porque yo no podía ni ponerme los guantes.
conmigo la ansiedad fue no solo la ansiedad, sino que yo tenía ataques de pánico, un temor constante a todo. Fue bien, bien difícil. Tuve pues todos estos eventos traumáticos asociados a una fe muy débil y a un conocimiento muy pobre del Señor, porque yo estaba empezando. Entonces, tampoco pues tuve un acompañamiento. De nadie, ¿verdad? No tuve nadie que me acompañara en el dolor, en una hermana o alguien que me enseñara las verdades de la palabra ni nada, sino que tú estás ahí nadando, nada más manteniéndote a flote, pero no conocía tampoco la comunidad, ¿verdad? No entendía el concepto ni tenía una comunidad de la iglesia que pudiera apoyarme, a quien yo pudiera ir y llorar y contar mi pena, mi dolor, confesar lo que sentía y recibir pues por lo menos una ayuda, una luz, una dirección que me apuntara hacia algún lado, ¿verdad? Entonces yo no tenía eso. Y otra cosa que yo no tenía era que yo no practicaba ninguna disciplina espiritual. Como era tan débil en la fe y sí me recuerdo que empezaba en un grupo en la iglesia en la que asistía y yo en esa ocasión le pregunté a una persona, le dije, mira, ¿y en qué momento nos van a enseñar la Biblia? Porque fíjate que yo nunca he abierto la Biblia, no sé realmente cómo es qué es eso del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, yo ni sabía eso. Y fíjate que ella me contestó, mira, si querés ese tipo de información, tenés que buscar otro lugar, porque aquí no hacemos eso. Aquí lo que vamos a hacer es leer un libro de liderazgo y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo dije, ok, bueno, ¿verdad? Dije, seguramente la iglesia no se trata de esto, ¿verdad? No, tal vez, pues, esto era lo que yo esperaba, pero no se trata de esto de la iglesia. O sea, así de inmadura era mi fe y de grande mi desconocimiento de lo que es iglesia, comunidad, evangelio, que yo dije, ok, está bien, y así me quedé. Perdona que te interrumpa. Quiere decir, porque tocaste algo bien importante, quiere decir que muchísimas veces con ese tipo de respuestas podemos llegar a pensar que para este tipo de situaciones la iglesia y la palabra de Dios no tiene como ayuda, respuesta o fundamentos firmes que te puedan ayudar, ¿verdad? Así es, o también si una iglesia que no es bíblica, sí, entonces los miembros tampoco lo saben, ¿me entiendes? O sea, tampoco tienen ese fundamento, entonces, ¿qué acompañamiento te pueden dar? sí. Exacto. Sí, Exacto. entonces uno termina creyendo, como fue en mi caso en esa ocasión, ok, este tipo de temas no es para tratarlos acá, ¿verdad? Este tipo de situaciones no se hablan, o sea, no se resuelven con la palabra, no se resuelven con Cristo. Wow. ¿Verdad? Sino que, bueno, aquí en la iglesia lo que yo tengo que aprender es liderazgo, manejo de finanzas, todo ese tipo de situaciones. Y tú no entiendes que el sufrimiento, que toda esta situación es parte de la vida y que realmente el evangelio ahí es relevante, es suficiente, ¿verdad? Pero bueno, pues eso fue lo que a mí me sucedió en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, y como te cuento, fue un proceso de varios años que yo revisando mis diarios, porque bueno, pues yo empecé a escribir y revisando mis libros, me di cuenta que incluso, fíjate que a finales del 2019, principios del 2020, o sea, el año pasado, todavía dio el último coletazo la situación. Entonces digo, wow, qué reciente fue esto. Son casi 10 años completos los que yo lidié con dolor, con miedo, con ansiedad, con ataques de pánico, con hasta pensamientos suicidas, porque es la realidad, ¿verdad? O sea, sí, una cosa también, lleva a la otra, ¿verdad? sí, porque
porque es bien complejo, la verdad es que es bien complejo, no es solo decir, ¿por qué estás pensando eso? No, sino realmente es bien, bien complejo, pero bueno, todo tiene una solución, todo tiene una solución a la luz de la palabra. Amén. Ajá. Amén. ¿Tú te medicaste en ese tiempo, Carol? No, Ok. no. A pesar de que soy médico, Ajá. no, la verdad es de que nunca lo pensé. Nunca lo pensé y nunca lo busqué. La verdad es que no me mediqué, no utilicé ningún tipo de medicamentos. Lo viví ahí a carne viva. ¿Y tú crees que cómo lo enfrentaste? O sea, al final, si no hubo medicación, que es algo de lo que hemos hablado tú y yo también, de que es algo como muy... Que si alguien viene y dice, estoy pasando esto, o tú le presentas ese escenario a alguien, te dice, no, necesitas este tipo de ayudas psicológicas, o necesitas psicoterapia, o necesitas también pues ser medicada para que estés en paz, tranquila, el estrés, ¿verdad? Y todo este tipo de situaciones que no negamos que suceden en el cuerpo, ¿verdad? Porque eso me dijiste tú también una vez, o sea, sí. Así es. O sea, sí lo sentías en tu cuerpo, las palpitaciones, el Sí. nerviosismo y todo esto, sí, pero de las cosas que más me impactó de lo que tú decías era el cómo enfrentaste esto y vistes que era la raíz de lo que te estaba, de lo que estaba detrás de todo esto, ¿verdad? Sí. Yo cuando creo que estaba en lo peor del momento, Ajá. sí, bueno, soy médico, soy personal sanitario, sí busqué, me recuerdo en esa ocasión, una ayuda psicológica. Ajá. Pero quiero contarte esto porque fue bien cómico, Sí, porque sí. yo empecé a ir con la psicóloga, ¿verdad? Y bueno, primero me escuchó y todo mi rollo, ¿verdad? Y entonces me hizo un listado, ¿verdad? Me hizo un listado, creo que eran 8 cosas, y me dijo, bueno, mire, usted necesita pues psicoterapia, ¿verdad? Y vamos a empezar a trabajar en estos son los temas, ¿verdad? Las situaciones en su vida que debemos resolver. Entonces, vamos a empezar desde acá hasta acá, ¿verdad? Ajá. Y hasta me los ordenó, me los puso así en orden, del más bonito al menos bonito, ¿verdad? Me los ordenó y bueno, la terapia empieza la otra semana, ¿verdad? Bueno, está bien. Justo al mismo tiempo, una amiga me invitó a un estudio en otra iglesia totalmente diferente a la que yo asistía en esa época. Y me Ajá. dijo, venga ese hombre, vamos a estudiar ¿por qué se está ahí encerrada? Que parece no sé qué. De hecho, era la chica que me hacía las uñas, fíjate, y ella tan chula porque eh, ella fue la que me dijo, estudiemos, doctora, hombre, hagamos algo. Y entonces ella fue la que el Señor utilizó. Y cabal, empecé yo a ir a esa iglesia, me pareció hasta tan rara porque llevaban sus Biblias y era algo que yo dije, ok, ¿verdad? ¿Qué onda, verdad? Porque en la otra iglesia, pues no era así, no era así, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a ir, era justamente un curso de restauración de tu corazón. Yo en mi vida había escuchado eso y bueno, llegamos el primer día y qué tal, bienvenidas y toda la bulla, ¿verdad? Nos dan los libros y bueno, vamos a familiarizarnos con los libros, empecémoslos a ver y yo los abrí, bueno, vámonos a la página tal y tal, fui a la página tal y tal, el índice. Estos son los listados de los capítulos que vamos a estar leyendo, es un capítulo por semana. Y mira, Susana, cuando yo vi el listado, era exactamente el mismo listado que me había dado la psicóloga. Yo dije, Ajá. yo soy, como diríamos en medicina, yo soy caso de libro, así, descrito como está la literatura. Entonces yo dije, qué coincidencia esta situación, ¿verdad? O sea, yo cabal lo que la psicóloga me dijo es lo que vamos a trabajar aquí, pero en esa iglesia sí era así como con mucha Biblia.
Ajá. Y tan así es que yo empecé ahí realmente. Ahí fue donde empezó mi proceso de entender la palabra, de empezar a entender todo esto. Tan así fue que cuando yo llegué como a la cuarta o quinta sesión con la psicóloga, ella pues no era cristiana en esa época, pero me dijo, mire, me dijo, fíjese que yo creo que ya no vamos a seguir con las terapias, yo veo que ya no las necesita, me dijo, la verdad es que veo que ya sanó y por todo lo que hablamos es increíble, pero yo veo que ya esto está resuelto y mire, solo una cosa le voy a decir, la verdad es de que yo no puedo competir con Dios, me dijo. Y para mí fue así como, primero yo me quedé como choqueada porque dije, ok, ¿qué pasó aquí? Pero lo que ella me dijo al final, cuando me dijo, no tengo competencia con Dios, entonces yo dije, realmente Dios es superior, Dios es Por suficiente y Él supuesto. es más grande que cualquiera. Entonces fue Ujú. ahí donde yo volqué más mi corazón al estudio de la palabra. Mm, Y entonces ahí fue donde verdaderamente empezó este camino hacia la sanidad, mm, hacia ser libre de todo este tipo de situaciones. Yo mantenía tantísimo miedo, mucho temor, como te cuento, los ataques de pánico, no dormía en las noches, un nerviosismo constante, pensamientos de mejor planeaba cómo irme ya de este mundo. Todas esas situaciones yo ujú, entendí ujú, que Cristo era suficiente para eso, pero eso solo fue la llamita, ¿verdad? Solo fue el encendedor que encendió, ¿verdad? El camino que yo iba a empezar a caminar con el Señor de la mano hasta la fecha, ujú. ¿verdad? Hasta la fecha. Amén. Entonces, puedo decirte que Dios fue tan bueno que él fue poniendo las cosas en mi camino para irme mostrando el camino que yo tenía que seguir, pero también sucedió en esa época. Y fíjate que yo seguía en esta iglesia en donde no se hablaban de estos temas. Yo empecé por esa época que yo todos los días a las 4 de la mañana me despertaba una canción de alabanza en mi mente, pero era como que me Ujú. hubieran puesto una bocina con todo el volumen en el oído. Y yo decía, pero ¿qué onda? Pues, o sea, a las 4 de la mañana, ¿quién lo despierta a uno? Y yo, esa canción, y me dormía. Al día siguiente, ¡pum!, otra canción a la misma hora. Entonces, mi cabecita empezó a pensar, ¿no será que Dios me está despertando para algo? En mi inmadurez, en mi gran ignorancia. Entonces, me compré una Biblia. Ahí fue donde yo me compré una Mm, Biblia, porque yo ni Biblia tenía. Y dije, ok, vamos a ver de qué se trata. ujú, Y entonces por esa época yo me compré mi Biblia y me empecé a levantar y dije, ok, ¿cómo voy a leer la Biblia? Y lo que a mí se me vino a la mente fue, voy a leerla como se lee un libro, del principio al fin. Y así fue como yo empecé todos los días, empecé a leer la Biblia. Me levantaba a las 4 de la mañana y empecé pues por Génesis y de ahí me fui por eso y así me fui en orden, ¿verdad? No entendía un montón de cosas y todo, pero así fue. Entonces ahí fue donde yo empecé a practicar las disciplinas espirituales. Conforme yo fui creciendo, yo puedo decirte que ese fue mm, la primera línea de ataque en esta situación. La práctica de las disciplinas espirituales. mm, Ahora pues ya soy un poco más madura en esto, tampoco soy súper madura, pero soy un poco más madura de lo que era antes. ujú. ¿Y qué disciplinas fueron las que me han sostenido, han fortalecido y me han ayudado, han sido dispensadoras de la gracia en mi vida? Mm, La oración, eh, amén. la lectura de la palabra. En mi caso, pues yo escribo mis oraciones porque si no me empiezo a distraer. Entonces empecé a escribir un diario de oración donde yo cada día ahí me quejaba con Dios, ahí le lloraba al Señor, escribía mis oraciones, también escribo mis oraciones contestadas, eh, todo, ¿verdad? La Ujú, meditación de la palabra, meditar constantemente en lo que tú dices, aunque sea un versículo, pero estarlo meditando,
orar la palabra, meditar la palabra, masticar la palabra, creer la palabra, todo. Entonces, Sí. mi primera línea de ataque fue eso. Y no fue mía, porque yo era tan ignorante en el tema. El Señor me guió a esta situación, a las disciplinas espirituales. Eso fue lo primero. En medio de las disciplinas espirituales, con la lectura de la palabra, con la oración, empecé a entender cuál era el origen de mi ansiedad. Empecé Wow. a hacer el diagnóstico de mi corazón. No yo, el Señor me lo mostró. El Señor me enseñó cuáles eran realmente... ¿Qué manda? A través de su palabra. Ah, sí, todo fue a través de su palabra, ¿verdad? No de otra forma. Él es a través de su palabra que nos habla. Amén. Y ahí fue que el Señor me mostró el diagnóstico de mi corazón, la condición de mi corazón, y me ayudó a entender el origen de mi ansiedad. Y me di cuenta que en la ansiedad, por lo menos, y como te he dicho, te hablo desde mi propia experiencia, que creo que es muy aplicable a todos y es, pues casi que creo que el denominador común en los casos. ¿Cuál es el origen y qué era lo que me sucedía a mí? Y me di cuenta que era una cadena de situaciones que es como un círculo vicioso. Yo no podía romperlo, no podía salir de ahí. Quiero decirte que, solo para poner un poquito en contexto antes de contarte esta cadena, es que mi ansiedad mayormente era un temor, ¿verdad? Yo mantenía un miedo constante, o sea, yo tenía miedo todo el tiempo y sufría ansiedad y pánico por este miedo que yo tenía, ¿verdad? Yo imaginaba en mi mente la serie de eventos que iban a suceder. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual. Yo iba al colegio en el carro a dejar a mis hijos, yo iba a cruzar una curva y en mi mente pensaba, ahorita va a venir un camión, ¿verdad? Y nos va a agarrar, nos va a matar, ¿verdad? Nos va a agarrar aquí de frente. Yo traigo aquí en el copiloto a mi hijo tal y tal, lo va a agarrar y lo va a matar. El de atrás tal vez se va a morir también, y el que viene aquí es probable que salga volando. O sea, es una cosa tan horrible, unos pensamientos que yo ponía en mi mente todo ese tipo de situaciones y era una cosa como automática. Yo no podía simplemente frenarlo. Cuando sentía yo ya tenía esa serie de eventos y yo sufría de esa ansiedad solo de pensar lo que iba a suceder. Ni siquiera estaba pasando, ¿verdad? Pero yo ya lo había hecho en mi mente todo el paquete y entonces yo empezaba a pensar, ¿verdad? Esto y esto voy a hacer, es una cosa así horrible y yo sufría solo de pensarlo, ¿me entendés? Entonces eso me llenaba de muchísimo dolor, de mucho miedo y yo vivía sufriendo todo el tiempo, yo todo el tiempo tenía dolor, Susana, yo todo el tiempo sufría, pensando en que me iban a decir no sé qué diagnóstico de mis hijos. Si uno de ellos decía que le picaba el ojo, yo ya pensaba en el peor diagnóstico posible, una cosa así horrible. O sea, la mente de verdad es un monstruo en estas situaciones, ¿verdad? Magnifica las cosas de tal forma y te engaña de tal forma. Sí. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, te hace ver las cosas como no son, es como una realidad alterna, ¿me entiendes? Es así como una vida paralela a la vida real y tú estás viviendo en esa vida, estás creyendo esa realidad y estás sufriendo por esa realidad que ni siquiera es la verdad, ni siquiera es lo que está sucediendo, pero tú vives esa vida y estás sufriendo por esa situación. Entonces, todo esto a mí me generó tanto dolor, tanto miedo, tanto temor, que yo no podía acercarme a Dios. Yo no podía. Me di cuenta que yo misma era un obstáculo para acercarme a Él. Entonces, eso llevó a este círculo, ¿verdad? El hecho de que yo no conocía el carácter de Dios y por eso no me podía acercar a Él, el no conocerlo a Él me hacía no confiar en Él.
¿me entendés? Porque ¿cómo puedo confiar en alguien que no conozco? Yo conocía a un Dios que no era el Dios revelado en la palabra, sino el Dios Total. que me habían contado o la idea que yo me había hecho. Y cómo me había yo hecho esa idea, pues bueno, por los eventos que había pasado o por lo que habían dicho sobre liderazgo, sobre esto y lo otro, pero nunca me habían presentado ni yo había tenido el placer de conocer al Dios de la palabra. Entonces, como yo no lo conocía verdaderamente, no confiaba en Él y no podía descansar en Él. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Yo decidí que yo tenía que controlarlo todo, ¿verdad? Entonces, yo tenía que tener el control de todo en esta vida, hasta de la vida de mis hijos, de mi esposo, cómo tenían que suceder las cosas, ¿verdad? Yo decidí que yo tenía que controlarlo porque no podía confiar en el plan de un Dios que yo no conocía, porque yo tenía una idea errónea de Él. Entonces, yo pensaba que mi plan era mejor. Y te estoy hablando del origen, o sea, de lo que la palabra me reveló, porque claro, yo en ese momento no entendía nada de esto. Entonces, lo que yo me di cuenta es que yo pensaba que Dios era malo. Yo no podía confiar en un Dios que era malo, ¿verdad? ¿Cómo podía permitir que, que estas cosas pasaran, ¿verdad? Entonces, lo más triste de todo fue que me di cuenta que yo no podía controlar las cosas, ¿verdad? Esa creo que fue la, la situación más triste cuando tú te das cuenta que realmente tú no tienes el control, ¿verdad? De Porque nada. de De nada. ¿Qué control puedes tener sobre la muerte, sobre la vida, sobre lo que tus hijos piensen, sobre lo que tu esposo haga, sobre lo que otras personas digan? ¿Qué? Ningún tipo de control. Y eso es lo más triste, cuando tú te bajas del barco y te das cuenta que no, que tu timón era un timón plástico de juguete y que realmente el timón verdadero estaba muy lejos de ti y lo lleva el Señor. Ajá. Pero en esa situación, al yo darme cuenta que no puedo controlar las cosas, entonces eso me genera ansiedad, me genera temor, me genera miedo, porque como yo no lo puedo controlar, no puedo evitar, ¿verdad? No puedo controlar cosas que no me vayan a provocar este tipo de situaciones. Entonces, la ansiedad, el temor y el miedo evitan que yo nuevamente me acerque al Señor y lo conozca bien, porque tengo una imagen errada de quién es Él, ¿verdad? Entonces, esto fue lo primero, ¿verdad? Lo primero, pues las disciplinas espirituales. Lo segundo es que a través del estudio de la palabra, yo empecé a entender este diagnóstico en mi corazón, ¿verdad? Realmente el Señor fue quien se sentó, me escuchó todo lo que tenía que decir y después me dijo, bueno, esta es la situación, así está tu corazón. Entonces, el tema aquí es que cuando tú entiendes esto, tampoco sabes cómo salir, ¿verdad? No sabes cómo romper este círculo, porque como te digo, tú estás viviendo como en esta realidad alterna, en donde tú estás viviéndolo y todo se siente tan real, tan verdadero. ¿Y qué haces? O sea, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? Pero la palabra de Dios. Y aquí sí, como siempre decimos, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Y gracias al Señor por esos peros, ¿verdad? Amén. Porque Amén. esos peros es esa puerta de salida, ¿verdad? Amén. Esos peros son esa puerta que se abre en medio de tu oscuridad, es realmente esa ancla que Él tira para que nos aferremos. Entonces, pero Dios, ¿verdad? A través de su palabra, empezó a revelar las mentiras que habían en mi corazón. Y que, mira, Susana, siempre he dicho y por experiencia que el dolor nos vuelve muy egocéntricos. Y esa es la realidad, ¿verdad? El dolor nos vuelve muy egocéntricos. Es que yo, es que para Total. mí, es que si yo, Por favor, voy a poner eso lo voy a escribir. Es una realidad. Y no que no nos compadezcamos del dolor, porque todas hemos sufrido y sabemos que duele.
pero esto que estás diciendo es una realidad. Sí, Gracias por decirlo. es que es cierto. Y te lo digo yo que me tuve que bajar del centro del dolor, porque el dolor todo se trataba de mí, ¿verdad? Es que mis hijos, es que mis sueños, es que lo que yo quería, y todo soy yo, y tú sigues alimentando ese yo, ¿verdad? Y el dolor, al final el dolor es, como dice Elizabeth Elliot, es no tener lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, ese realmente es el sufrimiento y eso era al final mi sufrimiento, no tener el control de las cosas, no poder, ¿verdad? Decidir, no poder yo armar el plan que yo quería. Es que mi hermano se fue, ¿verdad? Pero yo, es que yo soy la que está sufriendo, es que yo tal cosa, ¿verdad? Que sucedió tal situación con mi esposo, sí, pero es que yo, y todo soy yo, y todo soy yo, y el dolor te vuelve una persona muy egocéntrica. Y es ese egocentrismo lo que no te permite ver con claridad ni tener discernimiento en medio del dolor. Por eso era necesario que a través de la palabra el Señor me pusiera en mi lugar, ¿verdad? Y me dijera, tú vas aquí, ¿verdad? No, no acá, no aquí en el trono, tú vas acá y esto no gira alrededor tuyo. Y como te digo, eso fue lo más doloroso de mi vida, darme cuenta que yo no lo controlaba. Entonces, pero Dios, ¿verdad? Eh, con su Amén. palabra empezó a revelar todas estas mentiras. Y lo que quiero contarte es de que un obstáculo tan grande que yo tenía era que yo no podía venir y confesarle al Señor mi dolor. No podía confesarle mi miedo. No podía confesarle a qué le tenía miedo. Y sabes que justamente hoy revisando mis diarios me di cuenta y dije, oh, a la gran, hasta ahorita estoy nuevamente meditando en esta situación, que yo no lo podía confesar porque yo tenía esta idea errónea de que mis palabras tienen poder de atracción, ¿verdad? Entonces yo hasta tenía miedo de venir y decirle al Señor, Señor, es que yo tengo miedo de que tú te quieras llevar a mis hijos, porque yo pensaba que yo al Wow. confesarlo iba a provocar que esto sucediera, ¿entiendes? O sea, como que Dios Sí, te actúa en base a entiendo. lo que yo hablo, ¿verdad? Entonces, Sí, y es típico de la teología de la prosperidad, entre cabal. el mix de todas estas cosas, esa ley de atracción que lo que tú dices con tu boca, eso va a pasar. Así es. Entonces, Ujú. es increíble, pero qué triste, pues, pero como también las enseñanzas erróneas no te ayudan a enfrentar el sufrimiento, ¿verdad? Al contrario, empeoran tu sufrimiento porque yo no podía venir con el Señor y confesar mi dolor, llorar con Él, no podía lamentarme frente a Él, ni podía pues también permitir que su palabra me limpiara, porque en medio de esto hay mucho pecado también, o sea, en medio de esta mi ansiedad, en medio de este dolor, yo estaba llena de pecado, de idolatría, de desconfianza al Señor, de todo. Y yo no podía venir y confesarlo y permitir ser restaurada, porque yo tenía miedo que al decírselo al Señor, ¿verdad? Eso iba a traer como el poder de atracción de mis palabras y que esa realidad iba a suceder. Entonces yo eh, no lo podía hacer, ¿verdad? Pero esta fue una de las mentiras que la palabra pues reveló en mi corazón, ¿verdad? Que yo, primero que mis palabras no tienen poder, esa fue la mentira que la palabra derrumbó, ¿verdad? La otra mentira fue que yo pensaba en mi inconsciente, pero ahí estaba y solo lo pudo haber revelado la palabra, que Dios no es bueno, ¿verdad? La palabra me mostró un Dios bueno, también me mostró un padre ausente. Entonces, la otra mentira fue, no estás sola luchando con esta situación, ¿verdad? Yo estaba ahí pensando en mi soledad y en mi egocentrismo, estoy sola, ¿verdad? Y todo soy yo, es que yo estoy sola y autocompadecerme y todo esto, pero la palabra me mostró que Dios no es un padre ausente, ¿verdad? Que Él no es ausente, que Él está conmigo, que Él me acompaña y que no se trata de mí, ¿verdad? Entonces, eso fue otra situación que la palabra Totalmente. me Amén. habló.
Y la otra situación, como yo entonces lo pude enfrentar, bueno, como te digo, primero fue la práctica de las prácticas de las disciplinas me llegaron a entender cuáles eran los orígenes de mi ansiedad, de mis miedos, de mis temores, todo esto. La palabra también reveló esas mentiras que yo había creído y levantado en mi corazón y de verdad, mira, la verdad de la palabra las derrumbó, las derrumbó. Algunas estuvieron picándolas ahí por varios meses y otras de una sola palabra derribó el muro. Pero entonces la verdad de Dios definitivamente puede contra cualquier mentira. Y también a través de la palabra, y esto creo que al final es lo más importante, es que yo verdaderamente entendí quién es Dios. Conocí su carácter verdadero, entendí su soberanía, su gobierno sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre el mundo, y que este gobierno es un gobierno piadoso, es un Dios bueno, es un Dios que no se complace en la maldad, es un Dios que gobierna con justicia, con sabiduría, ¿verdad? Y llegar a entender esto y conocer verdaderamente el carácter de Dios fue al final lo que empezó a sanar mi corazón cuando yo pude confiar en Él, ¿verdad? Wow, qué bendición. De verdad que qué buenísimo lo que nos compartes de lo que aprendiste y lo que el Señor te enseñó en medio de todo. Y lo que más glorificó al Señor es que no solo nos ayudas a comprender un poco todo el hilo, porque lo describiste también, ¿verdad? Todo el hilo de lo que ibas pensando, de lo que el Señor iba confrontando, eh, tu pecado de ansiedad, tu pecado de control, tu pecado de desconfianza, porque al final a veces tomamos la palabra como, yo confío, hay que confiar en Dios, ¿verdad? Y lo vemos como, ay, sí es un acto romántico incluso, pero la verdad es que, por ejemplo, la fe, el sinónimo de fe es confiar. Sí, Entonces, honestamente, lo que no, o lo que es contrario a no confiar en Dios, precisamente, es pecado, porque no sí, estás confiando, dependiendo y creyendo en Dios. Que también que lo describiste cuando decías que habías encontrado eso como raíz de la ansiedad. Y yo solo pensando, yo escogí un montón de salmos, no los voy a leer todos, pero porque aquí tengo una lista yo también. si querés me la pasas o la nombramos ahorita y la vamos a poner también al final de la descripción del video para que vayan a leer. Pero lo que más me encanta de poder hablar de todas estas situaciones que nos pasan a todas en medidas grandes y en medidas pequeñas, porque Sí, yo he estado sumamente preocupada, sumamente ansiosa, sumamente afanada, y como bien lo describiste, uno llega a pecar porque se trata de uno y uno no ve más allá de lo que Dios está haciendo y lo que menos hace es correr al Señor, ya sí, sea porque como te pasó a ti, que no encontraste la ayuda en la iglesia local como para decirte Cristo es suficiente, el Señor es suficiente, su palabra es suficiente y es tu autoridad, sino porque también el Señor, como dice su palabra y es su promesa, guarda a los suyos. Eso sí, es lo que dice Juan 17. Y bendito Dios que te ha guardado. Pero muchos de estos salmos, cuando David está en lo mero, mero de su tristeza y de sus afanes y de su preocupación y de persecuciones de muerte así vívidas, ¿verdad? Me encanta cuando él siempre recuerda y recuerdo tus obras y sí, recuerdo quién eres tú y recuerdo tu carácter, pero tú, Señor, como bien dijimos, ¿verdad? Pero tú, Señor, eres esto, pero tú, Señor, has hecho esto. No sí, regresa como, ay, Señor, ¿verdad? Como tú decís, a la ley de la atracción, o regresa a pactar, o regresa a diezmar, cabal, sirve más en tu iglesia, porque entonces así Dios te va a quitar esa aflicción. O sea, ni sí, siquiera lo vimos con Pablo, pues le dijo Jesús, bástate mi gracia. Y, y es que es un crecimiento en nuestra fe, ¿verdad? No es como ahorita estoy con una preocupación y ya quisiera que Dios me la quite mañana.
Sí. sino que no nos deleitamos en el proceso de conocer al Señor, no nos deleitamos en el proceso de decir, Señor, quizás no voy a salir de esto en 1, 2, 3, 4, 5, 6, o como bien me decías tú acerca de nuestra situación, en algún momento vas a salir, solo Dios lo sabe, pero, Ujú. pero mientras yo te puedo decir lo que he aprendido desde hace un tiempo para acá acerca del Así es. carácter de Dios, pero Sí. también acerca de mi pecado, Ajá, así ¿verdad? es. No acerca Sí. de, te puedo contar el pecado de los demás, seguramente, con lujo, pero mi pecado también, y eso es ganancia en nuestra vida. Sí. Ahí es donde está la verdadera ganancia, cuando realmente te das cuenta de qué forma Dios te está santificando en Ujú. el proceso. ¿Tú qué le aconsejarías para ir terminando, qué le aconsejarías a otras que están pasando por momentos de ansiedad, por momentos de desesperación, de decaimiento, incluso podríamos hablar un montón, pero todas las aristas que vienen cuando uno está afanado, ansioso, como bien decías tú, controla, teme, desconfía, todo lo que hay en esa bola. ¿Cómo tú aconsejarías? O sea, ¿qué les dirías a otras como exhortación? Y si quieres decir los salmos después, súper. Bueno, mira, yo realmente puedo hablar por experiencia propia. Y lo primero que podría yo decir es que para poder enfrentar el sufrimiento de una buena manera, lo más importante es que, ¿y qué es una buena manera de enfrentar el sufrimiento? O sea, ¿qué significa eso? Es una forma en que en medio del sufrimiento nosotros glorifiquemos a Dios. Para poder enfrentarlo de una forma que le dé gloria al Señor, debemos tener un entendimiento correcto del carácter de Dios, de su plan para nosotros y del mundo, ¿verdad? Entonces, lo primero es, ¿qué exhortación? Preparémonos, porque hay una verdad inevitable, o sea, preparémonos desde ya en el estudio de la palabra, en nuestras disciplinas y que cuando venga alguna situación difícil, cuando venga una situación de sufrimiento, nos encuentre firmes en la fe, porque hay una verdad aquí que es inevitable, Susana, y es que vivimos en un mundo caído, un lugar que está lleno de dolor, de muerte, de destrucción. Y nosotros no podemos cargar con todo el peso de este mundo. Nosotros no podemos cargar con todo el peso del dolor, no podemos cargar con todo esto, pero el Señor sí puede. Él sí es fuerte, Él sí lo puede hacer. Y es por eso que Él nos llama a esperar en Él y a confiar en Él. Pero si nosotros no lo conocemos bien, no vamos a confiar ni esperar en Él verdaderamente. No sabemos cómo, no sabemos cómo aferrarnos a la roca cuando viene la tormenta. Cuando viene la tormenta, tú solo vas a estar ahí nadando y nadando y nadando, viendo qué haces para que el mar no te trague y no te ahogues, pero no sabes que hay una roca y cómo te puedes sostener en esa roca firme. Isaías 40:31 nos dice que los que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas. Pero es los que esperan en el Señor, esperar en el Señor, confiar en el Señor. ¿Y qué significa eso? Entonces, leamos la palabra, meditemos la palabra. También, mira, a mí algo que me enseñó fue la palabra en esta situación fue que cuando yo dudo de Dios, lo rebajo a la condición de un humano caído. Imagínate, porque nosotros tenemos una concepción de Dios con nuestra mente humana, entonces yo dudo de Él porque, no sé, porque como mi papá era de tal forma, entonces no puedo confiar en Dios como papá, o que porque, no sé, yo he pasado pobreza en mi vida, no puedo confiar en el Señor como mi proveedor. Entonces, nosotros rebajamos a Dios al nivel de un humano caído, un humano como nosotros. Y realmente Dios es digno de toda confianza y de toda certeza. Él es el origen, Él es la fuente de toda la verdad. Y el Salmo 118 dice que es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Entonces, realmente todas estas verdades son las que yo, pues, les exhorto a que empiecen a aplicar en su vida, empiecen realmente a entender estas verdades, este carácter del Señor.
También no confiemos en nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón caído, es un laberinto en el que nos perdemos fácilmente. Pero Cristo, Él es un camino de rectitud y de luz, un camino que es claro y que es justo. Ahí no hay pierde, ahí estamos seguras, ¿verdad? Es un camino claro. También no tengan miedo del Señor. Nada malo podemos esperar de Él, porque en Él no hay maldad, como lo afirma el Salmo 5:4. Y estas citas que te voy a compartir más tarde, y todo son citas sacadas de mi diario. Son las citas que me dieron fuerza, me dieron aliento, que me ayudaron a entender las verdades en toda esa época. Y la otra cosa que yo les animo es a que vivan cada día con un paso de fe, ¿verdad? Es una Entiendo. decisión que se toma cada día. Cada Sí, día hay que levantarse y tomar la decisión de confiar amén. en el Señor, de depender en el Señor. No demos por hecho de que porque tal vez ya somos cristianas y llevamos 10 años en la iglesia o no sé, ¿verdad? Eh, yo ya doy por Ujú. hecho de que mi vida, es vida de confianza y cuando viene una situación, ay, sí, confiemos en el Señor, ay, sí, dependamos en el Señor. No, es que esta es una decisión que se debe de tomar cada día, porque cada día nos meten nuestras sacudidas, ¿verdad? Entonces, es una decisión que tú tienes que tomar porque la decisión es un acto consciente, no es algo que tú das por hecho, sino es un acto consciente y algo que te da conciencia de saber que Ujú. hoy yo estoy enfrentando tal situación, pero yo hoy decido y tú tienes esa voluntad y esa conciencia de dar el paso y decir, yo decido confiar en el Señor, yo decido depender de Él, Ajá. confiar en Él, en su misericordia. Y el Señor responde, de verdad, Él responde. Y también, perdona que te interrumpa, Sí, y esto sí, también importante que estás diciendo porque no es una decisión en mis esfuerzos o es una decisión solo porque hoy me propongo hacer esto, sino es una decisión informada, así informada por el es, Evangelio y es una decisión informada por esa fe que nos ha sido dada, que su objeto, el objeto de nuestra fe es la obra y persona de Cristo Jesús. Entonces, sabemos que podemos hacer y tomar la decisión de vivir eh, glorificando al Señor aún en medio del sufrimiento, que no necesariamente solo es este, cualquier otro tipo de así sufrimiento, es, enfermedad, viudez, eh, muerte, todos los sufrimientos que hay en este mundo caído, pero lo decidimos sabiendo que el Señor nos está llevando a eso y que eso que hacemos es guardar su palabra, ¿verdad? Porque eso dice, el que me ama guarda su palabra y eso es guardar su palabra. Y se hace en fe, sabiendo que Él está con nosotros, porque hay así otras es, personas que a veces dicen, es que yo voy a hacer esto y el Señor entonces tal cosa. No, el cabal, Señor nos está llevando a hacer estas cosas. así El es, Señor es el que ha trazado ese camino. así es, Él ya caminó el camino más difícil, pero y nos ha allanado el nuestro y nos va dirigiendo porque Él es el autor de todo en nuestra vida, Él es el providencial, el soberano, el sabio, que nos va guiando. Entonces, esto que decías me gusta mucho porque aunque todos los días necesitamos decir, Señor, hoy decido de verdad, en mi caso, y que me cuesta un montón, y creo que lo he dicho varias veces, es, en mi caso de Señor, por favor, que hoy mi boca se abra solo si es necesario, ajá, ¿verdad? Y a los 10 minutos me encuentro, pero Dios, ¿por qué no me la cerraste? Pero no es eso, o sea, es verdaderamente estar comprometida en decir, yo ya me di cuenta de mi pecado y necesito de verdad cerrar mi boca porque estoy pecando exacto. contra Dios. No trasladarle la responsabilidad a Dios, ¿verdad? Sino Exacto. asumir tú mismo lo que te toca, ¿verdad? Y sí, y otra cosa que yo también les quiero decir es de que pueden acercarse al Señor, ¿verdad? Pueden acercarse a Él con el corazón como lo tengan, Amén. dolido, con el corazón quebrantado, y eso Mm, no significa falta de fe,
¿verdad? No, Sino que no, más bien porque tenemos fe, exacto. nosotros, y porque sabemos cómo es Él y porque tenemos fe en su carácter y tenemos fe Amén. en ese Dios que la palabra nos ha revelado, es que nosotros podemos acercarnos con libertad, ¿verdad? Con nuestras debilidades, con nuestras penas y buscarlo a Él como nuestra única y verdadera fuente de consuelo y restauración. Y sabemos que ahí vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Me encantan las palabras del Salmo 56, Ujú. en versículo entre el 9 y el 11, porque hay un versículo, el 9, el final del versículo 9 que dice, esto sé que Dios está a favor mío, ¿verdad? Y Mm, esas eh, palabras, mira, Susana, cuando yo me he sentido angustiada, saber que Él está a mi favor, quiere decir, está de mi amén. mismo equipo, o sea, estamos de mi lado, pues, o sea, no está en el lado Sí. contrario, o sea, Él está de este lado, aquí donde estoy yo, Él está jugando este partido conmigo, o sea, Él está a mi favor. Entonces, eso me ha llenado a mí de mucho Amén. consuelo, de mucha fuerza, y digo, ¿quién más? ¿Quién le puede ganar a él? O sea, él está a mi favor. Entonces, realmente es en la palabra donde uno encuentra todo esto, ¿verdad? Y Amén. yo acampé en esa época en el Salmo 94. Mira, fue un salmo que yo de verdad, esa parte de mi Biblia, pobrecita, está llorada, está toda arrugada, llena de Con todo, café, ¿verdad? todo lo que sale de Sí, nosotros. sí, todo lo que sale. Mira, esa pobre parte de la Biblia es la más negra de todo, pero es porque ha sido repasada, llorada, y yo creo que hasta de pañuelo la usé, de todo, pues, pero el Salmo 94, mira, cuando yo entendí lo que ahí decía, donde dice que el entendimiento de quién es el Señor nos da descanso en la aflicción. Eso Mm, dice el Salmo 94 en el versículo 12 y 13, que el wow. entendimiento de él dice, bienaventurado al hombre que tú reprendes Ajá. y que lo instruyes en tu ley. Bienaventurado que en la reprensión lo estás instruyendo en la ley para darle descanso en los días de aflicción. Wow. O sea, no te quite de la aflicción, es para No, darte descanso en sí, medio de la aflicción. Y esa es la exacto, diferencia. sí. Y ese texto es lo Mm, que a mí me cerró los círculos. Y yo ahí me callé, ahí cerré la boca, ahí dejé de pensar mm, que todo se trataba de mí, ¿verdad? mm, Ahí fue donde yo me rendí al Señor y le dije, está bien, yo acepto ujú, tu voluntad para mi vida. Y si tu voluntad es que yo esté pasando por esta situación, está bien, Señor, yo lo acepto, ujú, porque ujú. sé que en medio de esta situación tú me estás instruyendo en tu ley y esto Amén, me va a dar descanso en las futuras aflicciones. amén. O sea, no me dijo, te las voy a quitar, solo sufrí un poquito más y de ahí va a venir el paraíso. No, el Señor no me lo ha dicho así, no Exacto. en este lado del cielo. ¿Y sabes por qué? Porque ya tenemos todo. O Así sea, es, tener a Cristo es la seguridad que vas a estar en ese paraíso. así No, es. no hay nada más, o sea, que te arrebate algo, nada. Eso le decía a mi hijo, hoy en la mañana precisamente le decía eso a mi hijo, le decía, por ya sabes que uno está siempre ahí menguando en los aparatos y todo, ¿verdad? Cabal. Y él estaba como, y ya toca la hora de darme el teléfono, ¿verdad? Entonces yo le decía, y con propósito se lo dimos más tarde, pero yo le decía, de verdad, no hay mayor gozo, le decía a mi hijo, que saber que hay algo que nunca se lo van a quitar. ¿Y qué pensaría? Le decía, ahora que todo, o sea, que usted esté seguro que jamás se le va a quitar el teléfono. Nunca, 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 nunca. Qué rico, ¿verdad? Sí, sí, me dice. Esa es la misma sensación de pensar, ¿verdad? Hablándole en esas palabras a él, ¿verdad? Pero es la Ajá, misma sensación de una seguridad y una verdad que Cristo no nos es quitado. Y se así me quedó es. oyendo un buen rato, mira, y yo quería decir, voy a arruinar el momento si sigo hablando. Mejor ahí la dejé porque creo que entendió. Somos especialistas en hablar más de lo que debemos. Sí, pero al final, gracias al Señor por eso. Yo quiero
terminar nuestro tiempo juntas diciéndote esto a ti. O sea, leía este pasaje, empecé a buscar un montón de los que, porque también tengo un montón aquí del sufrimiento en mi Biblia, pero esto me sonó de exhortación escuchándote, porque el Salmo 119 para mí es un tesoro, de verdad. Sí. Pero dice, versículo 91, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. O sea, hay tanta verdad ahí. Y dice el 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Sí. Y dice el 93, nunca más me olvidaré de tus mandamientos, porque ellos son los que me vivifican. O sea, yo cuando leo eso, leí eso y dije, este es el testimonio resumido de Carol, porque al final es la verdad, y es la verdad de todas nosotras. Sí. El Dios que ha firmado la tierra, el Dios que ha ordenado todo, el Dios que es el encargado de toda la galaxia que ni el hombre quizás nunca vaya a conocer, que nunca vaya a comprender. Es Dios que con la palma de su mano lo sostiene. Amén. Ese es nuestro Padre. Amén. Y su ley es nuestra delicia. Ay, que, sí. Es que me encanta cuando dice, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Sí. ¿Por qué? Porque su ley no fue su deleite. Sí. Entonces, Dios pueda usar esto que hoy hablamos para que las mujeres verdaderamente puedan decir, sé que no es fácil, sé que no siento nada, porque eso es otro tema, pero no siento nada, no pasa nada, las cosas empeoraron pero si nos afirmamos en esta verdad, así como nos afirmamos en otras, si no nos afirmamos en esta, fácilmente vamos a correr a cualquier otra cosa. Yo me gozo de verdad de que tu testimonio en medio de la ansiedad, en medio de pensamientos difíciles, de querer ya no saber nada de este mundo, en medio de los pensamientos que todas estoy segura que pudiéramos confesar que hemos tenido, de decir ya no quiero esto, ya no quiero ni vivir, o como yo he dicho a veces en mi aflicción, Señor, sería una gracia que dejara de respirar y que ya me llevaras contigo. Pero el Señor es bueno en disciplinarnos y en recordarnos Sí. que Él es suficiente. Así Y que es. si perseveramos nosotras, quizás el dolor es menos, pero la promesa es que Él es el que nos está perfeccionando. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso, y te vamos a dejar ahí escritos los salmos que Carol pues nos pueda edificar con los que ella ha leído. Ese 94 está precioso y su interpretación también. El Salmo 136 es una declaración de la alabanza porque Dios es bueno. Y a veces no lo alabamos como lo hacía David lo suficiente en medio de la aflicción, sino que corremos a nosotras, a las circunstancias, a culpar a otros, a echar fuera demonios. Y confiamos en otras personas, ¿verdad? Y por eso este salmo que te compartía dice, Sí, bienaventurado hermoso. aquel, ¿verdad? Que pone su confianza en el Señor, porque es que realmente, bienaventurado, imagínate. Entonces, Sí, hay total. que meditar la palabra, entenderla y esas verdades te llenan la Sí, mente, te llenan el corazón, te alimentan amén, y amén, entonces estás fuerte para enfrentar el día porque estás bien alimentada, estás bien nutrida, ¿verdad? Y sí, amén. pues gracias a Dios para mí la ansiedad ya es historia. Esto solo fue es una parte de mi vida, no es mi vida. Mi Amén. vida es la vida que tengo en Cristo. Esto simplemente es una parte que duró pues casi 10 años en mi vida, Y pero que Dios no, usó para mostrar sí, esto. Ujú. lo permitió para esto y como te digo, es una parte de mi vida, no es mi vida. O sea, yo no tengo una etiqueta que sufro de ansiedad, porque esa no soy yo. O sea, Amén. yo soy una hija de Dios a quien Él ama, a quien Él instruye en su ley y a quien Él Mm, utiliza y permite el sufrimiento, pero yo sé que lo hace para santificarme y para que yo amén. pueda presentarme de una forma
pura, santa a Cristo, que se merece una novia santa y digna. Entonces yo me dejo limar porque quiero ser la novia más linda cuando Él vuelva por mí. Ajá, sí, sí. Esto es de un día a la vez. O Así sea, es. no fue hoy ya mágicamente, porque saber qué rito hice o saber qué cosas hice ya pasó. O sea, esto es obra No, del Señor y es un día a la así vez. es. Así que me gozo de verdad de lo que Dios ha hecho y cada vez que te escucho es un gozo para mí. Aparte que eres una maestra de la Biblia preciosa. Doy gracias a Dios por tu amistad, por tu hermandad y que el Señor siga usando tu testimonio para que todas reconozcamos Amén. que si no fuese nuestro deleite, su ley, pereceríamos. Así Entonces, es. de Amén. verdad, estamos diciendo, Señor, a todas les estamos diciendo, de verdad, la palabra de Dios es suficiente, es nuestra autoridad y el Así es. autor de esa palabra nos ama con amor eterno. Amén. Y si nosotras entendiésemos eso, dejaríamos de amar muchas cosas en este mundo, especialmente a nosotras mismas. Así es. Así que gracias, Carol, te quiero Gracias a mucho, ti. de Yo verdad. también. Y gracias por escucharnos. Esperamos que este testimonio y nuestra conversación te haya edificado. Puedes escribirnos como lo han hecho varias en estos podcasts del sufrimiento. Nos hemos recibido algunos correos y te damos gracias por eso. Puedes escribir a ellahablaverdad@gmail.com y vas a encontrar tanto en Spotify o en YouTube, en Apple o en Google Podcast. Ahí vas a encontrar al final un artículo que escribió Carol acerca de esto y también los salmos que ella nos va a compartir. Así que te damos gracias nuevamente y gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Y a la próxima vamos a tener otra invitada que nos va a hablar acerca de las diferentes filosofías que hay en otras culturas acerca de qué piensan del sufrimiento y cómo de verdad el Evangelio sigue siendo suficiente. Así que te esperamos. Gracias. Adiós.